por favor, escuche, por favor. Buenas noches, por favor, activen los micrófonos. Hola, buenas noches, doctora. ¿Me escucha? ¿Ya? Pregúntame, no sé si- Doctora, hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Sí, doctora, sí se la escucha. Pero se le escucha muy lejos. Doctora, estoy hablando. No los escucho. Aunque sí me están escuchando. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Por favor, activen sus ¿Qué también están micrófonos hablando? Qué raro. porque no los escucho. Mira, él sí. Por favor, activen los micrófonos. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Doctora, buenas noches. Qué raro. Calma que traigo otros audífonos. Con trompa que le estimula. Porque yo no necesito que ellos me hablen. ¿Escuchas algo? Pregúntale si te escuchan de nuevo. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, profe, sí se escucha. Era el celular de la abuela, sí. Me está escribiendo. Yo no los escucho a ustedes. Yo no los escucho a ustedes. Y veo los micrófonos que están desactivados. Debe que configurar el sonido por eso. Ah, sí, eso era lo que me pasó a mí, ¿verdad? Hoy. ¿Por qué lloras, Marta? Si todavía no acabas. Diles que ya estamos trabajando con eso. Dice que en la flecha al lado del micrófono. Es que ya estoy trabajando en eso. Ya me tengo que salir de acá. Un segundito, pero no sé cómo. Dice que en la flecha aquí, que está aquí, mira. En la flecha que al lado. Así, esto me pasó a mí el primer día. Déjame recuerdas que yo solucioné. Mira cómo es. Así. No sé qué le puse, pues es siempre lo mismo. Espera, espera. Esto es lo último. ¿Me vas a hacer esta contigo? No. Usar internet. Listo, ya, pues internet.
Ok. 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 2. No, sí, esto ya lo tengo que tener ahorita escrito. Es que no era acá. No sé qué no me la bola. Me dicto la contraseña. 6. Mamita, ¿qué pasa? No, no te están escuchando en ese momento. HP, M, SW. S, W. Ponte los audífonos. Ah, ay, Ya. Ya vas a escuchar. ¿Ya escuchas? Buenas noches, ¿me escuchan de nuevo? Sí, señora. Bueno, Doctora. listo, por fin. Vamos entonces el día de hoy a terminar la clase que habíamos empezado y vamos a continuar donde íbamos en la presentación anterior. Voy a compartirles la pantalla para que podamos seguirla. Está grabando por el área. Digestivo. Bueno, el día que terminamos la reunión, estábamos empezando a hablar del sistema digestivo, ¿cierto? Perdón, mami. Sí, señora. El sistema digestivo, pues es uno de los sistemas que producen, pues, más sintomatología en el embarazo, ¿cierto? Desde muy temprano, la gestante empieza a tener modificaciones en el patrón alimenticio, ¿sí? La progesterona ejerce reacción en el centro de saciedad y puede generar modificaciones, ¿cierto? En cuanto al apetito. El hecho de que las hormonas estén en la saliva también modifica las papilas y puede modificar el gusto. Pero además de esto, pues el embarazo, como les comenté al comienzo de la charla anterior, puede generar en la embarazada algunas alteraciones en cuanto a la percepción de su embarazo, ¿cierto? Que pueden agravar trastornos alimenticios previos. Por ejemplo, estamos hablando de las pacientes con bulimia, ¿sí? O con anorexia, que ya tienen unas alteraciones previas, podrían verse exacerbadas. Hay algo que siempre es mencionado, pues porque pertenece a la cavidad oral, ¿no? Y es el aumento de la respuesta inflamatoria local a nivel del espacio periodontal. En los protocolos de atención prenatal, todas las gestantes deben ir a odontología. ¿Por qué? Porque los procesos infecciosos periodontales, ¿sí? En estas mujeres que tienen las mucosas muy congestivas y que tienen muy sensible estos tejidos a los procesos infecciosos, generan unas respuestas inflamatorias que pueden llegar a ser muy severas e inclusive pueden llegar a ser reacciones inflamatorias sistémicas que se ha visto que podrían estar asociadas al parto pretérmino, a la preeclampsia y a otras complicaciones en la gestación. Por esta razón es que cualquier proceso infeccioso en la gestante debe ser tratada lo más pronto posible porque esa exagerada respuesta local puede generar respuesta inflamatoria sistémica. Dime. Disculpe, lo que pasa es que se le escucha muy pasito, Ah, ya. por lo Bueno, menos a mí. Gracias, a ver, doctora. bueno. ¿Ahí me están escuchando mejor o no? Sí, ¿Aló? señora.
Sí, ¿Ahí me señora. escuchan mejor? Sí, señora. Bueno, si en algún momento se Sí, señora. corta, no me escuchan, me dicen, o si tienen alguna pregunta, pues me la hacen. Uno de los cambios muy notorios a nivel del sistema digestivo es el ejercido por la progesterona, ¿sí? La progesterona ya hemos visto en todos otros sistemas que disminuye la actividad muscular, ¿cierto? Disminuye o relaja el músculo liso. Entonces, por efecto de la progesterona hay una disminución de la actividad muscular en todo el tracto digestivo. También por efecto de la progesterona hay disminución en la producción de ácido clorhídrico, lo cual hace que el medio eh, gástrico de las embarazadas se alcalinice. Esta relajación del músculo liso por efecto de la progesterona pues va a producir a nivel de todo el tracto digestivo enlentecimiento, ¿cierto? Vamos a ver también una reducción en la presión del esfínter inferior del esófago, aunque también se ha descrito no solamente en el esófago, estómago, sino estómago duodeno, una modificación en la presión de los esfínteres que favorece los reflujos. Como hay un medio alcalino, entonces es más frecuente que las pacientes hagan reflujo con pirosis, sensación de quemazón por esas modificaciones en el pH. Vamos a tener un vaciamiento gástrico lento, hay un incremento en los tiempos de tránsito intestinal, tanto en el intestino delgado como el intestino grueso, con un aumento de la actividad enzimática por la permanencia del bolo digestivo mucho más tiempo allí. Vamos a tener también una disminución en la motilidad de la vesícula, con una disminución del vaciamiento biliar que provoca un éstasis biliar y genera aumento de cálculos, ¿sí? Mayor tendencia a producir cálculos. Este es un evento que sobre todo se ve en mujeres multíparas, se ha visto que en grandes multíparas que de pronto tenían una disfunción vesicular asintomática pueden con mayor frecuencia desarrollar colelitiasis y complicaciones asociadas a esto. Estos, como les decía, son muchas las manifestaciones que se dan a nivel gastrointestinal en las gestantes. Está la cialorrea, ¿cierto? Las náuseas, los vómitos asociados a esas modificaciones. Hay un evento significativo y es la hiperemesis gravídica. Hay mujeres, la mayoría de las mujeres tienen náuseas y vómito en la gestación, pero hay algunos grupos de mujeres que pueden hacer unas complicaciones más severas. Está la llamada hiperemesis gravídica, que puede ser leve, ¿sí? O puede ser complicada con alteraciones en los electrolitos por deshidratación severa y que inclusive requieren hospitalización y manejo varios días hospitalarios secundario a eso. Tenemos aumento del reflujo, ya les decía, reflujo gastroesofágico y duodenogástrico con pirosis y esofagitis por el medio alcalino. Las gestantes tienen sensación de llenura postprandial mucho más fácil, ¿sí? Con flatulencia, con eructos. También hay una tendencia, por supuesto, al estreñimiento. Entonces, mujeres embarazadas que tengan previamente estreñimiento, pues eso se va a empeorar en el embarazo, entonces va a haber que muy tempranamente empezar a manejarlas porque a medida que avanza el embarazo puede hacerse más severo. Además que el sulfato ferroso y el calcio que ellas también reciben, pues va a empeorar un poco esta condición. También por las alteraciones a nivel intestinal, hay una disminución del recambio de sales biliares con aumento de los niveles de estas sales en sangre, lo que genera prurito, ¿sí? Sensación de prurito en todo el cuerpo, que en ocasiones puede estar asociado o no a disfunción hepática, que ya sí es una condición que es patológica en el embarazo, que se llama colestasis del embarazo, que tiene también alteración en las sales biliares y también se asocia con prurito. Pero hay mujeres que tienen pruritos sin que tengan todo el trastorno de colestasis secundario a esa modificación en la absorción de sales biliares por las modificaciones en el tránsito intestinal. El sistema hepatobiliar en general, aparte de la tendencia a la colecistitis y a los cálculos biliares, pues no tiene mayores
otro tipo de manifestaciones, ¿sí? El hígado básicamente no tiene alteraciones mayores ni en el tamaño, solamente que hay una desrotación por el tamaño uterino, pero sí hay una modificación en las funciones, ¿cierto? Hay un aumento en la producción de fosfatasa alcalina total, hay un aumento que ya lo habíamos dicho en la producción de factores de la coagulación no dependientes de vitamina K, de transferrina, había un aumento en la producción de lípidos, de fibrinógeno y una disminución en la producción de albúmina y proteínas totales. Todos estos cambios que son importantes considerar cuando estemos evaluando este tipo de función hepática en las gestantes. El hígado es también uno de los órganos blancos que se afecta en los trastornos hipertensivos de la gestación y siempre es necesario evaluar la función hepática. Entonces pedimos pruebas de coagulación, pedimos bilirrubinas, pedimos transaminasas, pero no pedimos fosfatasa porque sabemos que en el embarazo la fosfatasa alcalina se aumenta. También sabemos que esa disminución en albúmina y proteínas totales pues contribuye a las modificaciones en la presión oncótica que favorecen la acumulación de líquido en el intersticio y los edemas que ya habíamos mencionado previamente. También el efecto procoagulante del embarazo pues tiene que ver con ese aumento en la producción de factores de coagulación. Entonces es importante cuando uno estaba hablando de función hepática en gestantes, sobre todo en el contexto de los trastornos hipertensivos que la comprometen seriamente, que la pueden comprometer seriamente, es saber que hay esas modificaciones. Otros sistemas que se afectan, pues vamos a hacer énfasis especialmente en metabolismo de carbohidratos y en tiroides. El metabolismo de los carbohidratos en las gestantes está modificado en razón de dos hechos. Uno, que hay unas hormonas que se llaman, dime. Perdón, hay un compañero que dice Aló. que no puede entrar, que si por favor lo deja entrar, Camilo López. Ah, bueno, espérate, voy a mirar en los participantes. A ver, ¿quién nos va a invitar a entrar? ¿Camilo? ¿Camilo Ortega? No. No, Camilo López. Camilo López, a ver, que no veo que me esté llamando. Espérame un segundito, yo miro. Camilo López. Invitar. Pero no aparece. No, no. Sí, aló. Aló, Camilo. Hola, profe. Buenas. ¿Ya me escuchas bien? Sí, señora, ya la escucho bien. Bueno, tú no escuchaste nada de lo que empezamos a hablar en la reunión. Apenas De lo- ahorita te unes.
No, doctora, yo estaba, ¿Aló? sino que, ¿aló? Sí, te escucho. Sino que Te me escucho, salí, Camilo. me salí de la reunión, profe. Ya, bueno. Entonces, vamos con el metabolismo de los carbohidratos. Les estaba diciendo que el metabolismo de los carbohidratos está alterado en las gestantes, ¿cierto? Y que esa alteración se debe a dos situaciones principalmente. La primera, a que la placenta produce una serie de hormonas que tienen un efecto hiperglicemiante, con el fin, por supuesto, de mantener niveles de glucosa altos para que estos puedan pasar al feto, ¿sí? Porque el feto utiliza la glucosa materna. Entonces, hay unas hormonas que producen efecto hiperglicemiante. La mayoría de ellos lo hacen a través de hacer una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Entre estas hormonas están la somatotropina coriónica, ¿sí? Que es producida por el trofoblasto desde muy tempranamente, que genera aumento en la liberación de ácidos grasos libres y produce una disminución en la utilización periférica de la insulina. También hay otras hormonas antiinsulínicas como el lactógeno placentario, sobre todo en el segundo trimestre, que también ejercen un efecto similar. Tenemos además las llamadas insulinasas placentarias, ¿sí? Que son también enzimas que destruyen la insulina, ¿sí? Aunque este efecto pues, es mucho menor en comparación al efecto que ejercen la somatotropina coriónica y el lactógeno placentario. Entonces, la secreción de estas hormonas placentarias genera un efecto hiperglicemiante. Y de otro lado, pues los requerimientos de glucosa del feto son altos, ¿sí? El feto utiliza la glucosa de la materna, ¿sí? La glucosa de la madre. Él no hace gluconeogénesis, sino que él utiliza la glucosa materna. Y además, el feto, a partir de la semana 12, sintetiza insulina. Entonces, esto produce cambios en la glucosa materna. También un efecto anabólico en el feto, que es una de las alteraciones que puede verse en las mujeres, por ejemplo, que tienen diabetes gestacional, ¿sí? Porque la hiperinsulinemia que se genera por la resistencia que hay produce efecto anabolizante en el feto y son fetos que pueden tender a ser macrosómicos. Por eso es que los hijos de las mujeres diabéticas tienden a ser macrosómicos. Entonces, en resumen, el embarazo siempre se ha considerado que tiene un efecto diabetogénico, ¿sí? Diabetogénico porque genera un estado de resistencia a la insulina que está dada por las hormonas llamadas contrarreguladoras, ¿cierto? Contrainsulínicas. Este estado insulino resistente es tolerado por la mayoría de las mujeres que tienen un metabolismo de carbohidratos normal. Pero aquellas mujeres que tienen previamente una disminución en la resistencia a la insulina, tienen resistencia aumentada a la insulina, previamente, son aquellas mujeres que van a generar la diabetes gestacional. Entonces, cuando uno va a hacer control prenatal, es obligatorio que todas las mujeres gestantes sean tamizadas para la tolerancia a los carbohidratos, porque se sabe que después de la primera mitad del embarazo, semana 24, 28 en adelante, aquellas mujeres que tengan una alteración previa en la resistencia a la insulina van a desencadenar diabetes gestacional. Y esta diabetes gestacional pues, va a tener efectos adversos, sobre todo en el feto, ¿sí? Con posibilidad de mortinatos y complicaciones asociadas también a la macrosomía. Entonces, cuando uno evalúa a nivel de laboratorio las pruebas de tolerancia a los carbohidratos, pues tiene que saber que los valores que se manejan en las gestantes son diferentes de los valores de las mujeres no gestantes y que son diferentes dependiendo del tipo de prueba que se usa. Ya más adelante, cuando ustedes estén en quinto año y vean diabetes gestacional, van a saber que uno puede hacer tamizaje para tolerancia a los carbohidratos con 50, con 75 o con 100 gramos. Y cada una de esas curvas pues, va a tener valores diferentes
en relación a las mujeres no gestantes. ¿Y qué es lo que uno va a encontrar? Básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Las mujeres en embarazo son hipoglicémicas en ayunas, ¿sí? Tiene una reducción 15 a 20% de los niveles de glicemia. Y esto es dado por el consumo de glucosa periférico aumentado, por los requerimientos fetales, por el estado de hiperinsulinismo que se presenta, con hiperplasia de las células beta y aumento de la secreción de insulina. A medida que va avanzando el embarazo, este efecto pues va siendo menor, pero en cambio, postprandialmente, las pacientes tienen hiperglicemia, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, por el efecto de la resistencia, o sea, un hiperinsulinismo, y muy tempranamente, como los requerimientos son tan altos del feto, en ayunas tempranamente, pues los niveles son más bajos, pero después de una ingesta, ya vamos a ver el efecto hiperglicemiante dado por las hormonas que habíamos visto. Por supuesto, si uno va a medir niveles de insulina, pues va a haber una hiperinsulinemia por la hiperplasia de las células beta. Esta hiperplasia de las células beta es producida sobre todo por los estrógenos, pero también en parte por la progesterona. A medida que avanza la gestación, pues va a haber aumento de la glicogenólisis hepática por los requerimientos por el crecimiento fetal. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Sí, señora. Bueno, si tiene alguna pregunta, voy a interrumpir que repita algo, me dice. Vamos a ver, yo creo que esta es la última de las diapositivas de este tema y es sobre la función tiroidea, ¿sí? En mucho tiempo se dijo que las alteraciones en la función tiroidea en la gestación pues no tenían una manifestación clínica, ¿sí? Que fuese relevante. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que las alteraciones en la función tiroidea pueden generar morbilidad, mal resultado perinatal o coexistir con trastornos hipertensivos de la gestación. Entonces, hoy en día es mucho más frecuente ver a madres gestantes que están siendo suplementadas con hormona tiroidea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la tiroides, como todas las glándulas, ¿cierto? Ahí está aumentada en su vasculatura e hiperplásica, lo cual genera un incremento en el tamaño tiroideo. Pero la función tiroidea también está aumentada. ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica tiene una similitud con la tirotropina. Entonces, sobre todo muy temprano en el embarazo va a haber un efecto tirotrópico por reacción cruzada de la gonadotropina con la tirotropina, lo que va a generar un incremento en la producción de hormonas tiroideas, ¿cierto? También hay disminución en los niveles de yodo en estas mujeres, por lo cual vamos a tener un aumento también en la recaptación de yodo y en la depuración de este. Entonces, ¿cómo se refleja estos cambios que estamos viendo allí en el laboratorio? Entonces, vamos a ver que los niveles de TSH, ¿cierto?, van a estar disminuidos. Entonces, cuando vamos a evaluar la función tiroidea en la gestante, tenemos que saber que la TSH tiene unos valores distintos, ¿cierto? Cuando usted no está embarazada, los niveles de TSH normales están máximo hasta 5.5, ¿cierto? 5.2, 5.5 dependiendo del laboratorio. En gestantes, dependiendo del trimestre, vamos a tener unos niveles menores. Entonces, en el primer trimestre debemos tener niveles de TSH por debajo de 2.5 y en el segundo y tercer trimestre tenemos niveles por debajo de 3 o 3.5 para algunos laboratorios. De manera que si yo tengo 4 de TSH, 5 de TSH que pudiera ser normal, que es normal en una mujer no embarazada, pues en una mujer embarazada tiene que hacernos sospechar que de pronto haya un hipotiroidismo subclínico. ¿Sí? Doctora, Dime. ¿me podría volver Dime. a repetir los valores de la TSH, por favor? Sí, en primer trimestre por debajo de 2.5 y en segundo y tercer trimestre por debajo de 2.5
de 3, perdón, 3 a 3.5 en algunos laboratorios, algunos entre 3, de 3.5 a 3, ¿sí? O Gracias. sea que estos Por valores cada pues son trimestre, ¿cuánto, perdón? entre 3 y 3.5 máximo. O sea que por encima de 3.5 en cualquier trimestre se considera que hay riesgo de hipotiroidismo subclínico y amerita que se haga evaluación. ¿Y con qué se hace la evaluación? La evaluación se hace pidiendo tiroxina libre, ¿sí? Porque ya habíamos hablado que las hormonas tiroideas en general estaban aumentadas, ¿cierto? Pero las fracciones libres están normales. Entonces, una gestante no se puede evaluar con fracciones totales, sino con fracciones libres. Entonces, si uno encuentra la TSH aumentada de acuerdo al trimestre, inmediatamente tiene que pedir fracciones libres de tiroxina. Si las fracciones libres de tiroxina están disminuidas, pues nos está apoyando el diagnóstico de hipotiroidismo. Pero si están normales, con TSH disminuida, entonces vamos a tener que pedir anticuerpos antitiroideos para tratar de evaluar si realmente está habiendo un hipotiroidismo subclínico en esa mujer que todavía no se haya manifestado en modificaciones en la tiroxina. Entonces, como les dije, en los últimos años, pues con la sensibilización, por así decirlo, frente al hipotiroidismo gestacional, entonces va a haber muchas más mujeres en las cuales vamos a suplementar con hormona tiroidea en el embarazo. Las mujeres que son hipotiroideas previamente deben continuar recibiendo la hormona tiroidea porque de suspenderlo se podría tener efectos deleterios sobre el feto. Bueno. Doctora, una pregunta. ¿Aló? Sí.